viene la oración y Dios me dio la palabra. Vamos a abrir mientras tanto la Biblia, vaya abriendo la Biblia, en el libro de 2 Corintios, capítulo 10. 2 Corintios, capítulo 10. Vamos a compartir allí. Segunda de Corintios. Estaba orando y Dios ministrándome a mí también. Eso no es solamente para ustedes, para mí, para algún pastor que me está escuchando a través del internet, me está viendo, las personas del ministerio que están en cada congregación. Y Dios me habló algo muy, la verdad que no, ni siquiera me imaginé, pero Dios me habló, me ministró y me habló acerca de la iglesia. Entonces yo quería compartirle esto. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 1 dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado para con ustedes, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos, es algunos dice la Biblia, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, diga todo pensamiento, a la obediencia a Cristo. Vamos de vuelta, diga llevando cautivo. Diga llevando cautivo. ¿Usted sabe qué significa cautivo? ¿Usted sabe qué significa cautivo? ¿Sí? ¿No todo lo que dice? Cautivo, diga cautivo. Y anote cautivo. ¿Usted sabe lo que significa cautivo? No hace falta que se lo explique. Llevando cautivo. La idea es cuando se tomaban, ¿se acuerdan los negros para esclavos? Se los tomaban, se los llevaban y el negro perdía sus derechos. El amo podía decidir sobre la vida o la muerte de la persona cautiva. O cuando en las culturas pasadas alguien tomaba cautivo a alguien, lo mataba, hacía lo que quería. ¿Se acuerdan un poquito en la historia? Cautivo ya perdía derecho, no tenía fuerza, no tenía derecho, no tenía nada que lo respalde, nada que lo apoye, nada que lo ayude. Eso es una persona una persona cautiva. Entonces Pablo usa esa palabra que es fuerte o que es bien gráfica para que podamos entender. Amén. Dice todo pensamiento, diga todo pensamiento. No sé si usted notó esa frase, llevando cautivo todo, no está hablando de persona, está hablando de ¿qué? De pensamientos, ¿sí? Hay quien dijo alguna vez, escuchamos por allí, que dijo que la mente es una pista de aterrizaje. La mente es una pista de aterrizaje, diga la mente es una pista de aterrizaje. O aterriza el Espíritu Santo o aterrizan los demonios. Pero alguien va a aterrizar. Porque la mente es una pista de aterrizaje que usted tiene y yo también tengo. Y Pablo está hablando de llevar cautivo todo pensamiento. Cuando dice todo, diga todo, a ver, y anote en su cuaderno lo que están anotando los sabios, los que están en el cuaderno, póngale todo. Ponga la palabra, hay todo, clave, cautivo, todo y pensamiento son palabras claves. Llevando cautivo todo pensamiento. Note que dice todo, no dice algunos. O sea, cuando dice todo, está hablando de los malos pensamientos, ¿verdad que sí? Pero también de los buenos. Y Dios me habló de los buenos. El problema es que hay buenos pensamientos que delante de Dios son malos. Y Dios me habló, me dice, ustedes no se dan cuenta. Vamos de vuelta.
para que le quede el concepto. Pablo dice, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? Ahí dice, ¿qué dice ahí? ¿Dónde tiene que ir todo pensamiento? Cautivo. Cautivo. La palabra cautividad me da la idea de que cuando se tomaban tribus o personas en la antigüedad para esclavitud, o los negros, que usted sabe, ellos peleaban primero o no, hasta que eran vencidos, derrotados. Entonces los que no murieron, los que fueron derrotados, se dejaban, y el pueblo cautivador venía, ¿verdad? Los encerraba, los azotaba, los castigaba, los esclavizaba. La historia, por ejemplo, de Israel con Egipto, ¿sí o no? Ellos no podían vivir donde querían, no podían ir donde querían ir, no podían hacer lo que querían, no tenían voz, no tenían voto, no tenían decisión personal. Eso es un cautivo. Quiero que le quede bien claro, clarifique la palabra cautivo, ¿sí? Cautivo es totalmente subyugado, totalmente esclavizado, y aquí van a entrar en muchos problemas la mayoría de ustedes. Totalmente esclavizado, eso es un cautivo, totalmente esclavizado, totalmente subyugado, ¿sí? No tiene voz, voto, voluntad, autoridad, no puede reclamar, no puede, espere un momentito, yo quiero decir algo, no podía decir nada a un cautivo, ¿me está entendiendo o no? Los que hemos estudiado un poquito en el colegio secundario de historia, usted sabe lo que estoy diciendo, o hemos leído un poquito de historia. Aún hoy, en otros lugares, usted sabe que hay guerras y conflictos, hay gente cautiva, o un soldado cuando otro ejército lo toma, ¿verdad? Lo toma cautivo. Hoy hay leyes, pero en aquel tiempo no habían leyes. Te tomaban cautivo y bueno, hoy si te agarra Lisi ya no se salva. Ahí no hay leyes que valga, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué está diciendo Pablo esto? Si usted no voy a entrar en el contexto. El problema era que, si usted mira la segunda epístola de Corintios, es la carta de defensa de Pablo. Ahora, estamos hablando del apóstol San Pablo, ¿sí? No había internet, no había YouTube, entonces no había forma que los clacharan falso apóstol, falso profeta. Pero el mismo espíritu que está operando en mucha gente hoy, que sube a YouTube el falso profeta y el falso apóstol y que predica esto, ¿quién les interesa? ¿Entendiendo? Porque si es un falso apóstol, usted no lo va a cambiar. Y si es un verdadero apóstol, tampoco lo va a cambiar. Es meter lío y que la gente inconversa que no entiende nada, diga, estos evangélicos se pelean entre ellos, así que debe ser una mala iglesia, ¿verdad? Ese es el concepto del mundo. Y al diablo le da rédito eso. Muy bien. Ahora, lo que digo es que estamos hablando del apóstol San Pablo. Y yo le digo, Pablo, a usted, y ya usted tiene el concepto, no hace falta ni discutirlo, ni hablar más, ni especificar más nada. Pablo está defendiendo su ministerio, porque por eso dice la palabra algunos. Se creen, los comentaristas creen que habían entrado los judaizantes a la iglesia de Corintio y los judaizantes, que eran una secta judía que habían aceptado a Jesús como el Mesías, pero ellos predicaban que tenían que aceptar a Cristo, estaba bien, pero que también si no guardaban el sábado, si no guardaban la ley de Moisés y si no se circuncidaba la gente, no eran salvos. Y eso no es doctrinal, ¿me está entendiendo? Entonces Pablo predica la gracia, que no hace falta circuncidarse, porque aparte Corintio está en Grecia. ¿Qué saben los griegos de la circuncisión? La circuncisión fue un pacto de Dios con Abraham para Israel. La circuncisión no fue un pacto para los gentiles, solamente fue para Israel. Entonces Pablo predica el evangelio para los gentiles. Estamos hablando de Corintios, estamos hablando de Grecia. Entonces, pero los judaizantes se habían metido en la iglesia y decían que Pablo era un falso apóstol. ¿Por qué predica? Escuche, y ahí está el tema. Hablaban de que era un falso apóstol. ¿Sí? Porque en su concepto, en su concepción, Pablo estaba equivocado, estaba predicando un evangelio erróneo, equivocado, malo, y era un apóstol que aparte también decían que era un hombre débil, de carácter, también lo trataban de eso. Por eso que Pablo reacciona así. Espero que cuando vaya no tenga que usar de la osadía que estoy dispuesto a usar.
ustedes creen que yo tengo un carácter débil, pero cuando yo vaya, espero no usarlo. Les está advirtiendo, espero no usar mi carácter. Porque si uso mi carácter acá, revienta todo, ¿verdad? Pablo tenía carácter, tenía personalidad y defendía el reino como tenía que hacerlo. Por eso Pablo dice eso. Repito, es un concepto, un contexto bastante grande. Hay cosas que no me quiero detener. Lo que trataban de hacer esta gente era desacreditar a Pablo, sembrando la desconfianza en torno a él, acusándose de ser un intruso, un apóstol intruso, y de proceder poco limpio, que era una persona mediocre. No va a ser nada raro que usted escuche de gente de que a su pastor le diga lo mismo de su pastor. Es así. Y yo digo, si a Pablo lo trataban de mediocre, de que no tenía un proceder limpio, de que era un intruso en el apostolado, que se metió nomás, que nadie lo puso como apóstol, así que queda para nosotros, ¿verdad? Persona mediocre, dice, persona que era fuerte en las cartas, pero de muy poca personalidad, o cuando estaba enfrente, como diciendo que él no tenía carácter para decir las cosas en la cara. Lo acusaban de todo a Pablo. El punto es, si yo me quedo con eso, no entiendo, pero Pablo va más allá y lo entiende y lo deja plasmado. ¿Por qué lo acusaban a Pablo? Porque ellos creían en lo que le dije al principio. Los judaizantes era una secta y estaban convencidos. Una secta está convencida de lo que predica. Si Dios no lo toca, si Dios no le trae convicción, si el Espíritu Santo no le trae convicción de pecado, usted a nadie va a sacar de ninguna secta. Hay espíritus de demonios llamados espíritus de error, que son los que le corren una coma al versículo y dice otra. Entonces transforman la palabra a su conveniencia y se llaman espíritu de error. La persona no solamente está equivocada, sino que hay espíritus manteniendo y sosteniendo ese criterio, esa forma de pensar o de ver las cosas. Pablo lo que está apuntando y lo que está viendo es lo que hay detrás de eso. Habían personas que estaban convencidas. ¿Por qué estaban convencidos? Porque ellos veían, creían y entendían eso. Y estaban tan convencidos, estaban tan convencidos de lo que creían, que ellos veían a Pablo como un demonio. Y estamos hablando del apóstol Pablo. Ahora usted se preguntó cómo puede ser que alguien viole niños, lo descuartice. Estos días le contaba a mi esposa un caso, no vi bien de qué provincia de Argentina, creo que fue en el Chaco por ahí. Una mujer joven de 20 años tuvo un bebé. Y bueno, y como no trajo el bebé a la casa, acusó a los médicos que nació muerto el bebé, que lo vendieron, que lo regalaron. Así que todo el pueblo salió a hacer un escrache a los médicos, a los doctores, unos problemas. Y los doctores revisaron la planilla de ingreso de la mujer y dice, acá ni siquiera está registrada. Ella no entró, acá no está registrada. Pero claro, usted sabe que la chusma, no, sí, porque, entiéndanos. Y también es cierto que suceden ese tipo de cosas. Ahora, un niño va a jugar a la casa porque la mujer tiene un niño de 3 años, un niño vecino va a jugar y por esas cosas metidas de los niños se mete bajo una cuna, hay una mochila, hay unos juguetes, porque hay juguetes, va a buscar los juguetes, en la mochila, abre la mochila y el niño le cuenta a su papá, en la casa de fulana, ahí abajo, hay un bebé dentro de la mochila y está todo negro. El hombre le cuenta a un vecino, el vecino a la policía pide una orden de cateo del juez, entran y la mujer tuvo el bebé, lo mató, lo metió en la mochila y lo tenía hace 3 días, estaba bajo la cuna, muerto. Según la justicia, agravado por el vínculo, es cadena perpetua, incluido para el concubino. Tiene un niño de 3 años que queda solo. Los dos van a la cárcel y usted me dice, usted se pregunta y dice, ¿cómo puede ser eso? Por lo mismo que está el apóstol Pablo explicando aquí. Le cuento eso para que vea la gravedad de la cosa. Usted nunca se preguntó por qué alguien que recibió milagros, ustedes están escuchando los milagros que recién estaban contando aquí. Usted se preguntó, nunca se preguntó, se habrá preguntado y no tiene respuesta. ¿Por qué alguien
que estando en una iglesia de gloria, poder, que impresionante, no cambia, no transforma, sigue más malo que la yarará, más malo que antes. En el mundo estaba más bueno, está más malo, una cosa así, ¿entendés? Y si usted dice, no entiendo, es por la misma razón que dice Pablo. Usted se habrá preguntado, ¿cómo si esta mujer se estaba muriendo, alguien oró y Dios la levantó y ahora, yupi, ¿entienden? Usted se pregunta y dice, ¿cómo? No entiendo. Por la misma razón que dice el apóstol Pablo, que está hablando Pablo. Tal vez usted dice, pero hay milagro y la gente ve, así, no tenía mano y le apareció la mano, tremendo, y aún así, ¿verdad? Hay gente, sí, pero no, a lo mejor era un holograma, qué sé, cualquier pavada. Una de las cosas más fuertes que tuvimos, y los pastores de Saladas saben, una de las guerras más fuertes que tuvimos en Saladas es que la gente diezme. Pregúntele a los pastores de Saladas cómo es Salada para diezmar y ofrendar. Pregúntele a ellos. Y vos no entendés, porque nosotros hemos visto gente que vino miserable a la iglesia, con trámites que no le salían. Oramos, me acuerdo que hacíamos culto de oración, reunión de oración, oramos por los trámites y en días le salían jubilaciones, papeles atrasados, compraron moto, cambiaron la casa, cambiaron el techo y decía, y se fueron de la iglesia. Se fueron de la iglesia porque no querían diezmar. Y vos te preguntás y no tenés respuesta. ¿Me está entendiendo? Ahora eso es para los que se fueron. El problema de usted. Ahora, Pablo dice, aunque andamos en la carne, la palabra carne en griego es sarx. Sarx se refiere a la parte física como a la naturaleza caída, pecaminosa que hay. Aunque andamos en la carne, pero en ese contexto Pablo dice, aunque somos hombres débiles como ustedes, eso quiere decir Pablo, aunque somos hombres igual que ustedes, por eso Pablo dice, aunque andamos en la carne, lo que está haciendo es identificándose con los oyentes. Tenemos los mismos problemas que ustedes, tenemos las mismas debilidades, pero aunque tenemos las mismas debilidades que ustedes, los mismos problemas que ustedes, no caminamos y no militamos según la carne, sino conforme a las armaduras o a las armas de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Aunque somos débiles como ustedes, nosotros no nos movemos en lo que ustedes se mueven. Nosotros no movemos, y al decir nosotros, evidentemente Pablo estaba con su equipo, él tenía un equipo de discípulos. Nosotros nos movemos con armas de Dios. Está haciendo la diferencia. Y cuando él acusa, le está diciendo a los que le estaban acusando que tenían la sana doctrina, que tenían la ley de Moisés, más aceptaban a Cristo, ellos estaban correctos. Pablo dice, la diferencia, ustedes están equivocados porque están militando en la carne, en lo humano. Nosotros, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Nosotros nos movemos conforme a las armas de Dios. ¿Me dice amén? Muy bien. Quiero que entienda ese concepto, porque si no, no va a entender lo otro. Dice, leo lo que dice un comentario. Nosotros como Pablo somos simples y frágiles humanos, pero no necesitamos usar planes y métodos humanos para ganar nuestras batallas. Hola. Pablo dice, y él es consecuente con lo que escribe en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, ¿sí? Cuando dice, tomad toda la armadura del Señor, Pablo es consecuente, no se mueve de eso. Lo que dice en Efesios lo está aplicando aquí. O sea, él tenía un concepto bien claro de cómo pelear, de cómo predicar, de cómo moverse y cómo hacer la voluntad de Dios. Recién la pastora Lorena decía que había gente que quiere servir a Dios. Si esa persona tiene una buena actitud, o por lo menos entendió, pero si no hace lo que Pablo dice o como dice, en algún momento se va a empastar. Y cualquiera de nosotros
Como Dios me habló, se va a empastar, aunque tenga buenas intenciones. En otras palabras, te digo algo, chamigo, las buenas intenciones son buenas, está bien, pero no alcanza. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales para nada, humanas. Pablo dice, no son de esta tierra, sino que son poderosas en Dios. Quiere decir que son sobrenaturales, son, por así decirlo, de la cuarta dimensión, son del reino de arriba y no del reino de abajo. Por eso ustedes están fracasando, le dijo Pablo. Por eso están equivocados. Quiero que se chequee rápido. ¿En qué está fracasando y hace cuánto que viene fracasando? Chequeese, después se la digo, después se la tiro. ¿Usted nunca se preguntó? Hay gente que dice, pastor, yo no entiendo. Este tipo vino recién, ya así le bendijo Dios. Y yo tengo que andar arañando, diezmo, y esto y aquello, ¿me entiende? Nunca se preguntó algunas cosas. ¿Sabe que el peor error que usted puede cometer es correr sin pararse? Una de las razones por la que Jesús hizo 40 días de ayuno, ¿por qué fue? Es algo que le cuesta a usted y a mí. ¿Por qué Dios le dijo, escuche esto? ¿Por qué Dios le dijo a Moisés, sube al monte si abajo escuchaba la voz de Dios? Pero usted tiene tantas estructuras que eso no lo puede entender. Dios le dijo a Moisés, sube al monte, sepárate, no escuches nada. Necesito que escuches con claridad lo que te voy a hablar. Moisés escuchaba la voz de Dios allá abajo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Veía la gloria. ¿Cuál era la necesidad de subir al monte? Apártate, Moisés. Necesito hablar algo claro contigo. Pregunto, ¿cada cuánto se apartan ustedes? Ni a la oración vienen algunos. Yujú. La razón por la que Dios le dijo sube al monte 40 días es porque necesito que te apartes del WhatsApp, del Facebook, de la gente, tus discípulos, tu papá, tu mamá, tu trabajo, el teléfono, la computadora. Necesito que te apartes porque tienes tantas cosas en la cabeza que no puedes entender mis propósitos. Y lo que te voy a decir, Moisés, es muy delicado, así que no te puedes equivocar. Pero usted, ¿qué hace? ¿Qué hago yo? Corremos. Y Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, Señor. No peleamos de esa forma, dice Pablo, sino que son poderosas en Dios. Seguimos. Ahora ya voy al corazón de la cosa. Para Pablo las armas poderosas eran la oración, la fe, la esperanza, el amor, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, o sea, caminar en el Espíritu. Ahora me hace acordar a Jesús. Los comentaristas dicen que Jesús te oraba 6 u 8 horas y en 15 minutos tendría multitudes. Nosotros oramos 15 minutos y en 8 horas no podemos hacer nada. ¿Y usted se creía espiritual? Estas armas, dicen los comentaristas, pueden destruir el argumento con el que estaba peleando Pablo. Escuche, Pablo está peleando con fortalezas mentales, no de él, de un grupo de personas. Fíjese lo que podían hacer las fortalezas mentales. Podían dividir la iglesia de Corintios, partirla, separarla, hacer una división, llevarse un grupo, los judaizantes, que dan el trabajo que Pablo hizo enorme,
Sí, lo que le costó a Pablo levantar esa iglesia, porque esa iglesia era difícil levantar, no era tan fácil levantar en Corintios una iglesia como esa. Lo que le costó a Pablo, le mandó líderes y cartas y predicó y enseñó, creo que estuvo 2 años enseñando antes de irse. Vienen ahora unos tipos y en una víscera de ojos van a dividir la iglesia y van a partir la iglesia. Mira el poder que tiene lo que Pablo está hablando. Yo siempre digo, el problema en la iglesia no es el que fornica, ese es su pecado. El problema en la iglesia no es el que adultera, involucra a alguien más, pero está ahí. El problema son estos. Estos son los peligrosos. Estos son la peor lucha que vamos a tener usted y yo siempre. Y la peor guerra que usted va a tener ni siquiera va a ser contra Satanás. Nunca crea que el diablo es el enemigo más grande que usted tiene. Usted es el enemigo más grande. Es más, usted es más poderoso que el diablo en esa área. ¡Wow! Ejemplo, Job. ¿Quién fue más poderoso, el diablo o Job? Porque Satanás no le movió sus principios. Él dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Escritura, y en todo esto no pecó Job. Ni le atribuyó, ni le echó la culpa a Dios. No lo entendía, pero dice la Biblia que no le echó la culpa a Dios. ¿Quién fue más poderoso? ¿Satanás o Job? ¿Quién es más poderoso? ¿Usted o el diablo? Usted. Porque Satanás hay cosas que no le es legal usar contra usted. Porque de arriba no le es permitido. Pero sí le es permitido al diablo trabajar en su mente. Every day. Every week. Todos los días. Eso sí le es permitido. Entonces su peor enemigo ni es el diablo, es su mente. Porque mientras el diablo no tenga hueco, no tiene poder sobre usted. La gente anda buscando cómo se llaman los demonios para hacer guerra. Diga, se llama Carlos, Pepe, Pedro, Miriam, ¿me entienden? ¿No? Usted se dio cuenta que los apóstoles, Pedro murió crucificado, a Pablo le cortaron la cabeza, se dice que Tomás y Andrés fueron para la India, los quemaron vivos, a otros los mataron de otra manera, y ellos, ninguno les pudo vencer el diablo, ni Roma los pudo vencer. Un imperio humano y un imperio satánico no pudieron vencer a Pablo. ¿Quién fue más poderoso? Un imperio humano como emperador a Nerón. Los que leyeron historia saben quién fue Nerón, el loco que quemó e incendió Roma, ¿sí? Que le echó la culpa a los cristianos y vino la persecución contra los cristianos. Pedro murió bajo Nerón. El tipo hasta mató a la madre. Estaba loco el tipo. Pero ni Nerón, ni el imperio romano, ni todo el infierno pudieron quebrar a Pedro, que murió crucificado cabeza abajo. ¿Quién fue más poderoso? ¿Te das cuenta lo que Dios hizo con el ser humano? Ni siquiera entendemos qué significa imagen y semejanza de Dios. Ni lo entendemos. Necesita venir revelación para eso. Muy bien. Pablo está hablando de esa fortaleza. Y Pablo se refiere específicamente a la batalla en la mente librada. Él está peleando contra ideas y actitudes arrogantes de esta gente, que él le llama argumentos, porque tenían argumentos. ¿Por qué? Porque había que aceptar a Cristo, circuncidarse, guardar el sábado, guardar la ley, guardar el día de reposo. Entonces, para ser salvo, argumentos. Él no estaba peleando una batalla a los tiros ni a los espadazos, estaba peleando una batalla de argumentos. Para que lo entienda un poquito más, la batalla entre David y Goliat, ¿cómo se ganó? ¿Fue una batalla de qué? Fue una batalla de palabra. Solo fue palabra. ¿Usted sabe cómo pelean los gatos por su territorio? Yo tengo ahí en mi casa. Necesito, si alguno tiene algo, me preste eso. Ah, Matías.
Ellos pelean por su territorio, como usted ve, como ese griterío. Y el que grita más fuerte gana. Muy raro que se carguen a los bañazos, pero el que grite más fuerte gana. ¿Cuál es la batalla entre los gatos? Si pudiéramos usar un término humano, es una batalla de palabras, o de rugido, de sonidos, ni siquiera físico. ¿Cuál es la peor batalla que usted va a tener? Es la misma. Pablo está peleando contra una batalla de argumentos que le estaban por dividir la iglesia, estaban por quebrar a muchos cristianos. Era una batalla de argumentos. Solo era una batalla de pensamientos. Solo era una batalla de criterios. Y solo era una batalla según la óptica de los otros. Claro que Satanás estaba detrás, ¿verdad? Pero eran las personas que tenían eso en la mente y el diablo los... Ojo, Satanás no puede usar nada que no esté en tu corazón o en tu mente. Si está en tu corazón lo va a usar. Si no está, no lo puede usar. ¿Eso sucede ahora también? Hasta que Cristo venga. Y si la gente, ese tanto encuentro, ese es el interior, liberación, reencuentro y reencuentro y retiro. ¿Para qué tanto? Yo me imagino que hay gente que está criticando eso. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. ¿Sí? Ahora, ellos no están entendiendo esto. Que Pablo, que era un hombre espiritual, sí lo entendía. ¿Hay algún espiritual aquí esta noche? ¿Qué fortaleza mental tenían eso? Wait a minute. ¿Me está entendiendo? Necesito que usted entienda esto. Hablábamos con mi esposa y hablábamos de algunos de ustedes, los cambios que tienen buenísimos, por dentro y por fuera, pero a otros ni con queroseno podemos cambiar. ¿Por qué? Porque es una batalla en la mente y ellos no quieren aflojar. No es con demonios. Cuando usted se resiste, hay gente que el otro día me agarró a alguien y me dijo, sí, no, porque... Y yo me quedé pensando, quedé un poquito mal, ¿viste? Los argumentos son fuertes a veces. Y le hablé con ella, le digo, ¿vos qué decís? Me dijeron esto. Después sacamos conclusiones y dije, no, me enojé, más duro me voy a poner. Porque están hablando pavada. Porque vimos los cambios en personas que escucharon. Oye, hay gente que está cambiando y que nos está agradeciendo. Porque lo que le decimos les cambia. Y los otros, los que no cambian, están criticando. ¿Quién está bien? ¿Y quién está mal? Dios me habló, me dijo, las fortalezas que ustedes tienen son tremendas. Pastores, apóstoles, querubines, arcángeles, lo mismo. La palabra fortaleza está aludiendo a torres amuralladas, a torres y murallas, donde la gente se ponía detrás cuando un ejército atacaba, ellos se ponían detrás de murallas para protegerse, ¿sí? Escuche, la palabra fortaleza alude a murallas y a torres de la época, donde la gente se protegía cuando lo atacaban. Entonces, ellos estaban protegidos por la muralla, las torres, donde los soldados atacaban con flecha para matar, para que sea más fácil. Entonces, se sentían seguros, protegidos. ¿Sí? Esa es la idea que Pablo tiene. Pablo dice, los argumentos en la mente de una persona son como murallas, impenetrables. Cuando usted no acepta, dice, pastor, pero yo no estoy de acuerdo con usted. Correcto. No importa que usted no esté de acuerdo conmigo. Pero usted tiene que comparar quién crece y quién no crece. No se anda por lo que uno cree. Cristo dijo por el fruto, no por lo que dice, ni por lo que piensa. Muéstreme su fruto y yo le muestro el mío. Y lo ponemos en la balanza. Y después juzgamos.
Hello. Hello. Esto es discipulado, ¿verdad? Acá tengo tarjeta libre acá. Chusa por todas partes acá. Muy bien. Pablo dice que esos argumentos vienen de un origen y de una raíz de altivez y de orgullo. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y lo peor de todo es que esos muros, esos argumentos, esas fortalezas ya están en contra de Dios. Aunque sean inconscientes, aunque no te des cuenta, están en contra de Dios. ¿Por qué? Cuando están en contra del reino, están en contra de Dios. Cuando están en contra de los principios bíblicos, a ti el ejemplo, están en contra de Dios. Ya no coinciden con los pensamientos de Dios, con la visión de Dios. Y cuando ya no coincide con la visión de Dios, con los pensamientos de Dios, la palabra de Dios, el reino, el que está equivocado sos vos. Y vos sos el que tenés que agachar la cabeza y cambiar. Dios no puede cambiar porque Dios no miente. Hola. ¿Y sabe qué entendí? Que la batalla contra las fortalezas mentales será hasta el día que Cristo venga. Algunos de ustedes están totalmente detenidos en su liderazgo. Y es por eso. Pablo dice que esto se debería llevar, por eso le expliqué la palabra cautivo. ¿Qué dice Pablo? Y llevando cautivo, esclavo, sin derecho a réplica, sin derecho a reclamar nada. Cautivo, esclavo donde no tiene poder, autoridad, derecho, ni reclamo. Nada. ¿Me está entendiendo o no? Dice Pablo, con esto no se juega. Esto tiene que llevarlo cautivo ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Y dice todo. Y le digo, todo es lo malo y es lo bueno que usted tiene. Porque el problema es que los malos, usted dice, no, esto está mal, yo sé que está mal y tengo que corregirme, estoy luchando. Pero cuando usted tiene cosas buenas, usted dice, pero esto está bueno, ¿qué tiene de malo? Y ahí es donde se falla. En las cosas buenas. Muy bien. Le doy una palabra más y después voy a la parte práctica. La palabra obediencia viene del griego, de dos palabras griegas que forman una sola. Upakoe. Upo significa debajo. Y akouo, oír. Es una palabra compuesta, la palabra obediencia aquí en griego. La palabra significa escuchar atentamente. ¿Se dio cuenta que Jesús en Apocalipsis dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice la iglesia? La clave no está en lo que el Espíritu dice, porque Él siempre va a hablar. La clave está el que tiene oídos. Jesús dice, el que tiene oído en la iglesia, está diciendo, hay algunos que no oyen. Pero esto es para los que oyen, dice Jesús en el libro de Apocalipsis. Eso significa. ¿Cuál es la batalla que tengo con usted? O mejor dicho, ¿qué Dios tiene con usted? Es que algunos oyen y algunos no oyen. Por eso Jesús dijo, el que tiene oído, oiga. El que está escuchando, el que está atento, dice Pablo, ¿verdad? La palabra en griego, el que está atento es para usted. Los sordos no. Mañana entra en ayuno, hermano. Y arrepentite y libérate. La palabra significa escuchar atentamente, oír con sumisión. Está linda la palabra. Me tocó. Y no veo cambio. ¿De qué te sirve que te tocó? Porque la palabra en griego aquí es oír con sumisión. Estoy tan sumiso que yo escucho y hago caso rápido. No, lo que pasa que usted sabe que aquí, que allá, lo que pasa que aquí, que allá. Listo, vos no escuchaste con sumisión. Y estamos hablando de la palabra, no estoy hablando de consejos humanos. Si yo tengo mis pensamientos y yo creo, cuando yo digo yo creo, usted no tiene por qué escucharme si no quiere.
Pero cuando yo digo la palabra, yo y usted estamos obligados a obedecerla. La palabra se usa para designar la obediencia en general, la obediencia a los mandamientos de Dios y la obediencia total a Cristo. Esa palabra en griego es la palabra que se usa de la obediencia total, no parcial, a Dios. En otras palabras, es la obediencia que Pablo dice acá. Escuche, lo que Pablo está diciendo, que esta obediencia es la única que puede llevar cautivo todo pensamiento de la obediencia a Cristo. La obediencia parcial ya no sirve. Esto no lo puede vencer. ¿Usted quiere saber la diferencia de por qué uno crece más que el otro? Por esto. Pues dice, esta tiene 5 años en la iglesia, tiene que ser, a ver, profeta, apóstol, ya me queda título, o sea, anciano de los aires, de los 24 tronos, una cosa así. Dos formas o dos tipos de fortalezas mentales, si está anotándolo. Vamos a la parte práctica. Le expliqué la escritura para que entendió la palabra de Dios. ¿Entendió contra qué está peleando Pablo? ¿Entendió que está peleando contra argumentos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios? Los judaizantes venían con la palabra de Dios. La salvación en Cristo, pero la ley de Moisés. Venían con la palabra. ¿El diablo suele venir con la palabra o no? Sí, claro. Pero Pablo, que estaba bien centrado en el reino y en la voluntad de Dios, pudo defender, pudo pararse y pudo discernir y diferenciar. Y defender la iglesia que él había levantado. En otras palabras, si no la tienes clara, no tienes el reino claro, hay cosas que no vas a poder defender. Hay cosas que no vas a poder discutir. Hay cosas que alguien te va a tirar algo y te va a dejar tecleando. Y si es así. Pablo, ¿se nota que Pablo duda? De ninguna manera. Pablo está firme. Había gente en la iglesia que sí ya estaba dudando. Y esa gente se unió a un grupo y un grupo de hermanos que él había levantado, que él había salvado, ahora lo estaban criticando. Mira el poder que tienen los argumentos y las fortalezas mentales. Terrible. Para que usted lo entienda. A este le hablo, le entra por acá y le sale por acá. Eso es. En gaucho, eso es. ¿Qué pasó? Eso es. Y eso que vos le estás aconsejando con la palabra, y le pones un poquito tu experiencia, decir, mira, a mí me pasó, yo me equivoqué, pero Dios me dijo, me arrepentí, lo hice y Dios me bendijo. Sí, te dicen así, con ojos vidriosos, ¿viste? Sí, no escucho. Andate a tomar mate tranquilo, tomate un vino, porque ese no entendió. Y tampoco te va a hacer caso. Pero dentro de 10 días, ¿puedes orar por mí? ¿Puedo hablar con vos? Y te viene con lo mismo y vos le decís, ¿y no te dije? Sí, pero vos sabés que... Es para pegar una cachetada, ¿verdad? Pero es así. Las fortalezas que uno trae sin Cristo. Number one, pensamientos de desesperanza. Eso es cuando uno vino sin Cristo. Pensamientos de fracaso que aún nos quedan. Porque usted va a retiros de liberación. Porque es el único lugar que Dios le habla y le revela lo que está funcionando mal en su corazón. Alguien me dijo, pastor, se tuvo que ir en el reencuentro, pero en el primer taller o segundo ya Dios le habló, me dijo, yo estaba teniendo este problema y no entendía qué me estaba pasando, pero en este taller Dios me habló, la pastora vino, me dio palabra de ciencia, ya la tengo clara. Fue a retiro y tuvo revelación y tuvo dirección. Porque estaba peleando y no sabía contra qué estaba peleando. Pero bajo la gloria, bajo la unción, se dio el taller, entendió la palabra, la pastora le dio palabra de ciencia y se terminó el problema.
Pensamientos de desesperanza. ¿Tiene alguno usted? Anótelo. De fracaso. ¿Le queda? Este es más fuerte. El que viene es más fuerte. Con el que todos peleamos y vamos a pelear. Pero tienes que entender que es una fortaleza mental mala, incorrecta. No se puede. Es tanta esa fortaleza que no puedes entender lo que Pablo dijo. Todo lo puedo. Tú sabes la palabra, pero la fortaleza no te la deja entender. ¿Me estás entendiendo cómo funciona? ¿Estás entendiendo? En otras palabras, las fortalezas son argumentos de palabra que pelean contra la misma palabra de Dios. Por eso tú no puedes aplicar el todo lo puedo en Cristo me fortalece. Cada 7 días hay que darte manija, echarte leña y carbón. Salí poderoso. ¿Cuánto te va a aguantar? ¿Tenés alguno se puede? ¿De dónde vino eso? Y eso que estoy hablando de lo de afuera, no hablé de lo de adentro todavía. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Envíale a otro, Señor. Yo no puedo. Éramos tan pobres. ¿Sí o no? Moisés era pastor de ovejas. Las ovejas no eran de él, así que estaba pobre, como Piojo de Peluca estaba en ese momento peor. Él no tenía nada, ni casa, ni plata, ni animales. Eran las ovejas del suegro. Así que el tipo trabajaba por un plato de comida. Así que el tipo estaba tan pobre, Moisés le dijo, no, Señor, Faraón, al Faraón, mira cómo me mira, alpargata bigotuda, pues no me alcanza ni para alpargata, le dijo. Ojota con... Tranquilo, Geda, que para ti también hay... No. Se sentaron juntos, así que se suelen sacar sangre entre los dos. Pensamientos como que eso es imposible. Tú crees que es posible para él, pero no es posible para ti. Y Dios dice, este chamaco no entiende. Le hablo del derecho, le hablo en sueño, en revelación, en visión nocturna, dijo alguien por ahí. Le mando el diablo, le mando ángeles, y no entiende el tipo. Eso es para el otro, es para el apóstol fulano. Cuando yo entendí que no era para el apóstol fulano, sino para todo el que quería, dije, yo también quiero lo mismo. Y estoy yendo por eso. Porque entendí que es para mí. Que hay un propósito, como dijo alguien por aquí, la pastora dijo, hay un propósito para mí, es eterno, es en gloria, es poderoso porque es sobrenatural, voy camino a eso. Amén. Y entendí algo. Dios es todopoderoso. ¿Sí o no? Amén. Ya está dudando. ¿Dios todo lo puede? Amén. ¿Sabía que no? En esencia, Dios todo lo puede. Pero como Dios decidió trabajar a través suyo, Él no puede hacer lo que usted no cree. En otra palabra, escuche esta. A ver si se le cae alguna fortalecida, aunque sea un ladrillo. En otras palabras, Dios está limitado a usted y a mí.